noches, amigos. Soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia. Y en esta noche, de día domingo, tengo a mi amigo Javier Salazar. Bienvenido, Javier. Bienvenido, gracias Carla. Gracias por tu invitación aquí a tu canal Investigando la Historia. Gracias por darme la oportunidad de la ponencia del día de hoy. Genial. Mira, hoy, como habíamos venido hablando desde hace varios días, varias semanas, mejor dicho, querías tratar un tema que es bien importante, ya que los biblistas, incluso reconocidos a nivel mundial, hablan sobre la segunda venida, que muchos dicen que es la segunda venida de Cristo, de Jesucristo, y tú quieres el día de hoy exponernos y definir la palabra venida desde la historia, la crítica textual, la filología, que son disciplinas que tú llevas estudiando muchísimos años. Sí, por supuesto. De verdad que tengo ya aproximadamente casi unos 20 años estudiando el tema de lo que se conoce hoy por la tradición cristiana como la segunda venida. Y es bastante preocupante, ¿no? Porque cuando yo leo a críticos, eruditos, biblistas, teólogos, veo que todo el enfoque que hacen desde el punto de vista teológico es el mismo, con referente al término venida y lo que es el evento escatológico que se conoce como la segunda venida. Y bueno, lo que quiero el día de hoy es tratar de dar un repaso muy resumido, porque este es un tema que es bastante extenso, ¿no? Bastante extenso. Y la idea es tratar de dar un repaso bien resumido de lo que es el término, su aplicación y cómo ese término comenzó a evolucionar en el transcurso del tiempo. Cómo lo entendió Jesús en el siglo I, cómo lo entendieron los primeros padres, si en verdad ese término se utilizó en ese momento, y así como fue evolucionando hasta hoy en día. Claro. Hoy en día, que sobre todo en estos tiempos de pandemia, es bien recurrente leer por ahí en grupos cristianos donde ya pronto estamos cercanos a esta segunda venida. Sí, ese es un tema que bueno, está en boca del cristianismo. Es como que aprovechando la oportunidad del tema de la pandemia, sacarlo otra vez, desempolvarlo de la Biblia y sacarlo otra vez como especie de publicidad, de eslogan. Y bueno, eso es lo que vamos hoy en día a tratar de un poco de aclarar, ¿no? Vamos a ver cómo me sale. Es Genial. un poco complicado el tema de la venida porque es un paradigma que ha arrastrado casi que, no sé, 300, 400 años. Este tema no es muy antiguo, el tema de la venida. Y ya lo vamos a explicar y ya vas a ver cómo se fue dando la idea de una segunda venida, que hoy muchos teólogos y biblistas lo interpretan de esa manera. Genial. Entonces, comenzamos, Javi. Bueno, yo soy de profesión ingeniero en petróleo y geología. Tengo más de 10 años eh, en esta carrera que estudié en Venezuela. También tengo algunas especialidades en el área de la geociencia. Trabajé en proyectos con redes neuronales artificiales, que son algoritmos matemáticos, en el área de la parte también de geología. También me dedico a la parte de docencia, en la docencia universitaria. Pero aparte de mi profesión como profesional, eh, tengo aproximadamente como unos 20 años estudiando el tema de la teología, pero no desde el punto de vista convencional, sino basado en una teología que se conoce como una teología crítica. En el tema de la teología crítica también me ha apasionado mucho el estudio de la crítica textual. El tema de la crítica textual, a las investigaciones. También soy escritor, he escrito un par de obras. En el año 2011, con el mismo deseo y motivado también, porque decían que en el año 2012 se acababa el fin del mundo. Eso había una cuestión, una propaganda dentro del cristianismo que bueno, eso estaba de boca en boca. Ya yo tenía ya muchos años estudiando el tema de la escatología y el tema de la venida, ¿no? Y bueno, me tomé la osadía
de escribir este primer proyecto que se llama La consumación, el deseo cumplido de Dios. Es un proyecto que, bueno, me autofinancié con esfuerzo propio, con ayuda de algunos compañeros, algunos amigos, y logré imprimir artesanalmente unos 200 libros, copias de este libro, ¿no? Y bueno, la idea era proyectar una perspectiva diferente referente a lo que es el tema de lo que se conoce como la segunda venida desde la tradición cristiana. Luego seguí estudiando el tema de la venida, y yo le decía a un compañero, un amigo muy querido, que tenemos varios proyectos en común, aproximadamente en el año 2014-2015, yo le decía, se llama Martín Morillo, yo le decía, Martín, ¿por qué es que la gente no entiende bien la escatología? Y esa era una de las dudas que yo tenía, ¿no? Porque yo escribí el libro digamos, con esa idea, ¿no? De que la gente pudiese comprender los términos y cada uno de esos conceptos. Y yo le decía, Martín, ¿por qué es que a la gente le cuesta entender el paradigma de la escatología, lo que es el tema de la segunda venida, el fin del mundo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no lo ven? No ven tan claro de que el texto no habla de eso. Y analizando bien el tema, él me dice, el problema es que tenemos una Biblia que está permeada de teología que viene bajo ese enfoque. Y yo le decía, mira, ¿por qué no hacemos algo? Tú y yo conocemos griego, tú y yo nos manejamos en el tema de la teología, en la crítica, tenemos las herramientas, tenemos todo lo que se necesita para iniciar un proyecto tipo ensayo bueno, para ver qué podemos lograr con referente a eso y a ver de qué manera podemos nosotros, a través de los manuscritos antiguos, rescatar el verdadero espíritu del texto, ¿no? Del texto, que se había perdido porque, bueno, sabemos que son copias de copias y que hoy en día tenemos miles de copias bueno, los traductores han venido haciendo un trabajo, pero que todo ese tipo de traductores que han venido haciendo un trabajo para las instituciones en las cuales trabajan, para las editoriales en las cuales ellos trabajan, eh, siempre digamos, hay una subjetividad en cuanto a lo que es la creencia. O sea, tú puedes ser muy especialista y todo, pero siempre esa subjetividad de la creencia está allí. Y esa subjetividad es la que se va a imponer a la hora de traducir. Entonces, creo que era un gran desafío, y yo le dije a ese compañero, le dije, vamos a elaborar un texto a tipo ensayo. Comenzó como un ensayo y bueno, ese texto que vamos a elaborar, vamos a partir con el texto de Mateo. Eso fue aproximadamente en el año 2015. Yo le dije, yo creo que en ese ensayo nos podemos, no sé, lo podemos terminar como en 6 meses. Él me dice, yo creo que un poco más, yo le doy 2 años. Y así lo fuimos llevando, y a medida que íbamos consiguiendo más información que ya teníamos, pero lo que la estábamos integrando, nos dimos cuenta que a la final nos llevó 3 años construir desde la crítica textual y bajo una perspectiva de una crítica teológica el texto que hoy tenemos como documento o libro que llamamos el texto Evangelio según Mateo, en su primera edición. Y bueno, desde allí hasta acá hemos seguido estudiando, profundizando en el tema de los proyectos en cuanto a lo que es la crítica, en cuanto a lo que es la teología crítica, que muy poco se conoce, porque en la actualidad, la teología que se maneja, digamos que globalmente, es la teología que se conoce como teología sistemática. La teología sistemática es la teología que hasta hoy en día se ha venido posicionando porque es la que enseñan en los institutos, en los seminarios, en las universidades. Y bueno, digamos que, eh, ir encima de esa teología hoy en día no está tan fácil, es un reto. Y de eso quiero hablar, ¿no? Desde el contexto histórico de la evolución de la escatología. Fíjate una cosa, desde el año 30 aproximadamente, en el ministerio de Jesús, ministerio terrenal de Jesús,
Jesús había dejado algunas palabras que se conocen como dichos a su comunidad, a sus discípulos. Y si Jesús en algún momento, y digo en algún momento porque eso no se sabe si realmente lo dijo o no lo dijo, si en algún momento utilizó algunas palabras que tienen que ver desde el punto de vista escatológico, esas palabras fueron transmitidas entre las comunidades. Pero lo que veo interesante en el tema de Jesús con sus palabras, que fueron transmitidas de comunidades en comunidades, es que si realmente él habló de una venida, ¿por qué dentro de lo que es el panorama histórico que va desde su muerte hasta el año finales casi del siglo II, nunca se hace mención a eso? Los primeros padres no mencionan nada sobre la segunda venida. Si el evento es tan primordial, digamos, tan principal dentro de lo que es el cristianismo, ¿por qué no hay mención? Pero fíjate que fue hasta el año 100, a finales del siglo II, cuando un hombre llamado Hipólito es el primero que hace alguna mención y no a una segunda venida. La mención que hace Hipólito es en relación al fin del mundo. O sea que desde la muerte de Jesús hasta Hipólito no hay una pronunciación o un pronunciamiento, vamos a decirlo así, un pronunciamiento de ningún padre que hable o que se exprese o que haya hecho alguna referencia dentro de sus escritos para hablar de una segunda venida. Y es extraño porque si tú te pones a ver en el cristianismo hoy, eso es prácticamente la base fundamental. La base fundamental del cristianismo es la segunda venida, es el título principal. Claro. Fíjate. Y acá se ven los años, o sea, de diferencia entre Jesús y Hipólito son bastantes años donde no se hizo mención de una segunda venida. Exactamente. Y fíjate, ya en el siglo III y siglo IV comienza lo que es el concilio de Nicea, donde se comienza a discutir, bueno, como muchos saben, lo que es la divinidad de Jesús, que si es Dios, que si no es Dios, que si es hombre. Entonces, tampoco. Se hicieron concilios antes de Nicea, muchísimos concilios y sínodos, y tampoco en esas reuniones que se hacían, tampoco salió el tema de la segunda venida, ni teológicamente ni doctrinalmente. Eso da bastante que pensar, ¿no? Pero fíjate que fue hasta en el año 350 aproximadamente, cuando se escribe un documento que hoy tenemos en nuestras manos, que se conoce como el Códice Sinaítico. Según los expertos y los críticos, ellos creen que tú sabes que después que terminó el concilio de Nicea entre el 323, otros lo fechan en el 325, el emperador Constantino, una vez que ya se había decidido todo lo que estaba pactado para esas reuniones del concilio, se reúne con Eusebio, que es el líder de ese concilio que se dio en Nicea, y le sugiere a Eusebio que escriba aproximadamente unas 50 copias del Nuevo Testamento, lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Eusebio toma la petición de Constantino y bueno, y hace unas 50 copias de lo que se conoce como el canon de Eusebio. Esas 50 copias se conocen como lo que es el canon de Eusebio. ¿Y por qué hablo del canon de Eusebio? Porque existían otros canons que tenían otro tipo de orden, que tenían otro tipo digamos que de libros. Por ejemplo, Eusebio tiene una serie de libros que inserta dentro de su canon que otros canon no tenían, también dentro del cristianismo, porque no existía un canon fijo, no hay una fijación de un canon. Existen varios canons. Y Hay como tanto algo Occidente como oficial, Oriente formal. no hay un canon todavía oficial para esa fecha. De hecho, Occidente tiene su canon y Oriente tiene su canon. Y hay libros en Oriente que Occidente no tiene y hay libros en Occidente que Oriente no tiene. Eso es importante decirlo. O sea, no hay una unanimidad en cuanto a lo que es la canonicidad de los textos. Entonces, los especialistas consideran que este códice, que se conoce como el Códice Sinaítico, posiblemente sea una de esas 50 copias que Eusebio mandó a hacer. Posiblemente. ¿Está bien? No.
Y este códice sinaítico es el que después Constantin von Tischendorf encuentra en el monasterio de Santa Catalina, ¿es lo mismo? Exactamente. Ese es uno de los códices que Constantino, digamos, Tischendorf consigue en el monasterio de Santa Catalina. Ya vamos a hablar un poquito acerca de él. Y fíjate que el códice sinaítico es la primera evidencia textual que nos habla acerca de el evento llamado la venida, o lo que se interpreta hoy en día, pues, como la venida del Señor, o la venida de Cristo. Vamos a llamarlo así, la venida de Cristo. Luego, en el siglo V, finales del siglo IV, principios del siglo V, uno de los grandes padres del cristianismo, llamado San Agustín, comienza a elaborar unas pequeñas ideas teológicas, y desde el punto de vista también escatológico. Y bueno, y San Agustín es uno de los, es el primero que promulga la idea de un amilenarismo. El amilenarismo nace de una idea que proviene de Apocalipsis capítulo 20, donde se decía que si Cristo iba a reinar por 1000 años, no iba a reinar. Entonces, para San Agustín, el tema del amilenarismo era un tema simbólico. Y bueno, y por allí ya se comienzan a entretejer ya algunas ideas ya escatológicas, con temas que tienen que ver con el milenio, con el fin del mundo, pero no había una idea todavía clara con referente a lo que es la venida de Cristo. Nadie habla de eso todavía. Nadie lo habla abiertamente como cuerpo fundamental de doctrina dentro del cristianismo. Pasaron aproximadamente más de 1200 años. Y no fue sino hasta el año 1826 que un hombre llamado Manuel de la Cunza escribió un libro que se llamaba La venida del Mesías en gloria y majestad. Ese libro fue publicado alrededor de esa fecha, pero hubo un predicador de mucha influencia, un británico llamado Edward Irving, quien le dio la popularidad. Y aquí yo me quiero detener porque es allí donde nace la idea ya mucho más clara de lo que se conoce como la segunda venida. Ya ahí sí hay una idea súper clara de lo que es la segunda venida. El libro tiene esa formulación, tiene esa fórmula que se conoce como el tema de lo que es la segunda venida. Ahora, es importante entender algo. La interpretación más antigua en cuanto a lo que es la escatología, que la escatología se conoce como el estudio de los últimos, uno le dicen o le añaden el término los últimos días, los últimos acontecimientos, otros le dicen el fin del mundo, el estudio del fin del mundo. Tiene muchas interpretaciones. El tema es que la interpretación más antigua escatológica nace bajo la óptica de San Agustín. San Agustín es uno de los primeros que comienza a dar una interpretación escatológica a algunos eventos, pero los eventos que tiene San Agustín en mente no tienen nada que ver con la segunda venida. Los eventos de San Agustín tienen que ver con el fin del mundo, porque el fin del mundo sí se predicaba en tiempo de San Agustín. De hecho, se predicó por mucho tiempo. Decían que para el año 1000 se acababa iba a ocurrir el fin del mundo, para el año 500 el fin del mundo, y por ahí hay una lista de más de 200, 300 predicciones, desde el año de Hipólito hasta nuestros días, en donde se hacen fechas muy consecutivas acerca de lo que es el fin del mundo. Así que la evidencia histórica en cuanto a lo que es el tema del fin del mundo es la más antigua y se conoce escatológicamente como la escatología histórica, que nace con San Agustín. Luego hay otra escatología que se conoce como la escatología preterista, donde el preterismo es una interpretación alternativa, ¿no?, para dar algunas explicaciones que se comenzaron a formular una vez que nació la idea de la segunda venida. Cuando nace la idea de la segunda venida, se comienzan a escribir libros que comienzan a negar dicho acontecimiento. Y esa escuela, que se conoce como la escuela preterista, comienza a decir que no hay segunda venida porque segunda venida es un evento que ya sucedió. Y ellos lo comienzan a interpretar como que un evento que sucedió en el pasado.
De ahí proviene el nombre de preterista, de pretérito, del pasado, que ocurrió. Ya forma parte del pasado. Ahora, ¿qué sucede? Sucede algo. Cuando nace el libro de Manuel Acunza, también nacen los proponentes de la idea de una segunda venida. Y esos proponentes, que es la escuela teológica futurista, es la que se termina imponiendo. Hay muchas razones desde el punto de vista histórico de por qué es la teología que se termina imponiendo dentro de lo que es el cristianismo, que comienza esa idea a partir de los años 1800, ¿no? Y es que sucede algo. A principios de los años 1900, hay un hombre llamado Scofield. Scofield es uno de los primeros que hace una Biblia, que es la primera Biblia comentada, con comentarios, desde el punto de vista escatológico. Pero Scofield lo que hace es que para extender la Biblia comentada, lo que hace es que la inserta en algunas instituciones de mucho prestigio en los Estados Unidos. Entre esas, el Instituto Bíblico de Moody, el Seminario Teológico de Dallas, el Seminario Teológico de Chicago y otros seminarios más. Prácticamente la mayoría de los biblistas teólogos de hoy en día y desde al principio del siglo XIX hacia acá, la mayoría de la mayoría vienen graduados en estas instituciones. Entonces, como vienen graduados de estas instituciones, ya traen, digamos que el paradigma de esta teología sistemática escatológica que se conoce como la teología futurista. Claro. Y es Esas bien son una de las popular razones. esta Biblia de estudio de Scofield, o sea, cristiano que conozco la tiene. Mira, yo entré dentro de lo que es el cristianismo protestante en el año 1998, 97, casi 98. Y toda aquella persona que quería estudiar a ser maestro de escuela bíblica, que quería entrar a algún seminario, era de uso obligatorio tener una Biblia de Scofield. O sea, a mí me apasionaba el tema de ser maestro de escuela bíblica, me apasionaba todo ese tema y tenías que comprarte una Biblia de Scofield, porque es que la Biblia de Scofield, cuando tú la lees, ya tiene todo el discurso escatológico Incluso elaborado. creo que el tema de las dispensaciones también provenían de ahí. Por supuesto, de hecho, el dispensacionalismo nace con Scofield, o sea, nace dentro de la Biblia comentada de Scofield, donde aparece la dispensación de la gracia, están una serie de dispensaciones que ellos elaboraron teológicamente allí. Entonces, fíjate que todo lo que es la matriz de información, toda esa matriz de información teológica, nace de la Biblia de Scofield, está dentro de los seminarios teológicos, está dentro de la teología que se conoce como teología sistemática, y es el cuerpo, o sea, eso es el cuerpo desde los años, finales de los años 1800 hasta hoy en día, ese es el cuerpo principal dentro de la escatología. No se discute. ¿Y qué pasa? Que toda esa información ha viajado por muchas personas que se han graduado, que hoy en día son críticos. Cuando tú revisas el currículum, por ejemplo, de Bart Ehrman, cuando tú revisas el currículo de otras personas que están dentro de lo que son críticos, que yo admiro, que los he venido estudiando por muchos años, vienen de esos institutos. Viene de Moody, viene del Seminario Teológico de Dallas, traen esa teología. Y por eso es que cuando ellos hacen alguna argumentación teológica, siempre dan respuesta en función a la teología que aprendieron. Ajá. Ellos te hacen muy buena crítica textual. El análisis de la crítica me parece majestuoso, pero tienen una deficiencia debido a la teología sistemática que les fue inculcada cuando estudiaron esos seminarios y en esos institutos teológicos. Uh-huh. Y entonces el tema de la segunda venida de Cristo nace en 1826 con un libro. Exactamente. Eso se promovió, se le hizo propaganda. Hay otras razones por las cuales el libro, no solamente ese libro, los institutos se hicieron súper famosos.
ya estos eran institutos reconocidos. Solo que estos institutos, antes de que, fíjate que, por ejemplo, el Instituto del Seminario Teológico de Chicago, que es de 1855, son institutos sumamente antiguos, son muy viejos, pero necesitaban una sistematización. Su teología no era sistematizada. Y Scofield digamos que le elabora el sistema escatológico de manera que ellos pudiesen dar clase directamente. O sea, tú te llevabas una Biblia de Scofield y leías la Biblia, los comentarios de la Biblia de Scofield y esa era la clase. La clase era esa, no era otra, no había otra. Porque ya la tenía elaborada, tenía la estructura, tenía el bosquejo, tenía todo, todo. O sea, ahí no había más nada que quitarle. Ahora, ¿qué sucede? Fíjate algo, ¿no? Ahorita hablamos un poco acerca del códice sinaítico y yo utilizo el códice sinaítico, hablo del códice sinaítico como texto base para explicar un poco lo que es el tema de la segunda venida o de lo que se conoce como la venida de Cristo, porque el códice sinaítico es la primera evidencia textual en donde aparece la palabra que vamos a estudiar ahorita, que se conoce como la parusía, que se traduce o que está muy mal traducida como venida. Hay otras palabras que cuando se estudia en conjunto con la parusía o con la venida, como lo que es resurrección, el fin del mundo, etcétera, salen también salen de una vez allí a explicarse, ¿no? Por ejemplo, la palabra apocalipto, hay otro término también que se llama, que es el término ercomai, epifanía también, episcope, ahí también está también la palabra fanero, pero revisando cada una de esas palabras que la utilizan mucho los teólogos hoy en día, yo me tomé en el proyecto que hice de Mateo de revisar cada uno de esos términos y a ver, hice una base de datos para analizar cada uno de los términos, las veces que aparecen en los textos, dónde aparecen, dónde no aparece. Y por ejemplo, el término apocalipto, que quiere decir una palabra en griego que significa desvelar o descubrir, de allí es donde también proviene la palabra apocalipsis, ¿no? Que es correr, desvelar, descubrir. Es un término que aparece 26 veces. En Mateo aparece 4 veces y en Lucas aparece 5 veces. O sea que Marcos y Juan no la utilizan. Ercomai es una palabra que aparece más de 590 veces según el texto base del códice sinaítico. Toda esta información que te estoy dando es en función a lo que es el códice sinaítico. Quizás en otros códices, ya sean que provengan de otras fuentes, ya sea bizantina o otro tipo de texto, quizás las palabras varíen, el número de veces varíen. Estamos hablando del texto base sinaítico porque es el texto más antiguo en donde aparece el discurso completo de Mateo 24, donde aparece el término parusía o venida. También aparece la palabra epifanía. Epifanía aparece 6 veces, pero qué extraño que epifanía está ausente en los evangelios. Esa palabra los evangelios no la utilizan. Ninguno de los evangelistas tampoco la utiliza. Hay otra palabra que está bien, también es importante estudiarla y analizarla, que es la palabra episcopa, ¿no? Que significa visitación y que se utiliza 4 veces, pero solamente Lucas la utiliza una sola vez, en Lucas capítulo 19, verso 44. Es en la única vez que dentro de los evangelios aparece esa palabra. Después hay otra palabra que se llama fanero, que significa presentarse, aparecer o manifestarse. Esta palabra aparece 43 veces en el texto base del Códice Sinaítico, pero de las 43 veces, solamente la utiliza Marcos 3 veces. Y Mateo y Lucas no la utilizan en ningún momento. Y la palabra que vamos a estudiar el día de hoy, que es la palabra parusía, es una palabra que aparece 24 veces, pero que Marcos, Lucas y Juan tampoco la utilizan dentro de todo el contexto de los evangelios. Ahora, fíjate esto. Esto es mi base de datos con la cual yo trabajé cuando hice el proyecto de Mateo. Trabajé con todos estos papiros, con toda la información de estos papiros. Ahora, ¿qué tenemos aquí?
Aquí lo que tenemos son la información en cuanto a lo que es el Evangelio de Mateo, de los papiros que hoy existen. Estamos hablando de papiros que están muy fragmentados, porciones muy pequeñas, o hay papiros que tienen 2 letras, 3 letras, una palabra. Estamos hablando de unos que tienen un par de líneas, otros de repente tienen casi que un capítulo. Estamos hablando de ese tipo de información. ¿Y por qué un papiro? Porque el papiro es el material más antiguo que se utilizó en épocas digamos, del Nuevo Testamento para escribir. Los papiros que hoy, por ejemplo, hoy en día se tienen a la mano ya analizados, aproximadamente creo que hay, si no me equivoco, hasta la última vez que estuve así actualizando esa información, creo que hay 129 papiros, de los cuales, de los 129 papiros, 24 papiros contienen información de Mateo. De hecho, de los cuatro evangelios, quien tiene más información es Mateo. Marcos tiene un par de papiros, Juan también, Lucas también tiene un par de papiros, pero Mateo es el que tiene más información. Tiene 24 papiros que contienen información de él. Y fíjate que ahí tengo, por ejemplo, el papiro P01, es un papiro que está clasificado según Nestler y Allen, que es una de las clasificaciones más importantes para lo que es la paleografía. Lo clasifica como un texto alejandrino. Ellos dicen que paleográficamente ese texto está datado en el siglo III. Es un documento que está en griego, en koiné, y tiene o solamente contiene la información que tiene aquí a la derecha, que podéis ver ahí, que es el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9, el capítulo 1 del versículo 12, el 14 y el 20. O sea, son las porciones, esa información que tú ves allí son las porciones, la porción de información que contiene cada uno de esos papiros. Esto aquí es el año de su datación paleográfica, y esta es la clasificación que le da Nestler y Allen. Si el papiro es un papiro alejandrino, si es un papiro bizantino, ellos lo clasifican. Ellos tienen digamos que un catálogo de clasificación. Pero si tú te pones a ver, de todos estos papiros, hay algo bastante interesante, que es el papiro P86, el P83. Es un papiro del siglo VI. O sea, un papiro bastante tardío. Y solamente ese papiro contiene esta información, que es el capítulo 23, el versículo 39, Mateo 24, el 1, el versículo 1 y el versículo 6. Esa es la información que tenemos de papiro del siglo VI en el P83. Papiro que no nos sirve porque es un papiro que es mucho más tardío que el códice sinaítico, que es del siglo IV. O sea que seguimos trabajando con el códice sinaítico como base textual. Este es el fragmento del papiro, bizantino, el P83. Fíjate que es un pequeño fragmento, o sea, no dice nada prácticamente. Son muy pocas las letras que se pueden ahí apreciar. Está datado paleográficamente. Hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Y yo se lo he preguntado a muchos críticos, pero la respuesta es muy variada. Y es porque es que los papiros que se datan en el siglo II, siglo III, ¿por qué es que no se pueden datar por método absoluto? Por ejemplo, radiocarbono. O sea, unos me dicen, no, lo que pasa es que son fragmentos muy pequeños, pero hay colecciones como por ejemplo la Chester y Beatty o la colección Bodmer, que tiene bastante espacio donde el papiro o la letra de ese papiro no es afectada. Y entonces me causa cierta curiosidad porque la paleografía no es exacta. O sea, estamos hablando aquí de una datación que no es exacta, que depende del paleógrafo, va a poder hacer va a tomar algunos tipos de criterios para poder datar esa información. Y de verdad que es bastante extraño, ¿no? El tema de la datación por radiocarbón, cuando hay otros, por ejemplo, el Evangelio de Judas, que sí está datado por radiocarbono, y hay otros documentos que han sido datados, pero estos documentos que son tan importantes porque no
no lo han hecho. ¿Por qué no han hecho con eso? Han hecho ese estudio, ¿no? Ese análisis, el cual, o sea, nos ayudaría mucho porque pudiese de alguna u otra manera corregir alguna, alguna información paleográfica que no es suficiente. Entonces, es una, digamos que una duda, ¿no? Que tengo. Ok, vamos a continuar. Fíjate, en la evidencia textual, esto que vemos aquí es una copia, un print que le hice al manuscrito del Códice Sinaítico. Ese es el capítulo 24 de Mateo, el versículo 3 de Mateo, que todos conocemos, ¿no? Los discípulos se van aparte de Jesús y le hacen la pregunta. Y la pregunta que supuestamente sale de la boca de los discípulos es: ¿qué señal habrá de tu venida? Ya que aparece la palabra en griego parusía, y del fin del mundo, ¿no? Que también es una palabra que está muy mal traducida, porque la palabra mundo allí tampoco aparece, es otra palabra. Pero bueno, no es el tema del día de hoy. Esa palabra la vamos a estudiar en otro momento. Fíjate, ¿no? El texto base, vuelvo y te repito, es el Códice Sinaítico, es un manuscrito alejandrino, pero hay algo que quiero agregar en cuanto a lo que es el Códice Sinaítico. Cuando Tischendorf, en el año de 1859, consiguió ese códice en su tercer viaje, cuando hizo su tercer viaje al monasterio de Santa Catalina, él tenía conocimientos era un gran filólogo, y él se dio cuenta, revisando el documento, que habían correcciones del documento. O sea, que ese documento ya había sido corregido. Y entre las correcciones, él enumera aproximadamente unas 14.800 correcciones en todo lo que es el Nuevo Testamento. Y de hecho, leyendo y analizando el tema de las correcciones de Tischendorf, se dice que el texto que fue más corregido fue el Evangelio de Mateo. Es muy interesante eso. Y Tischendorf en las correcciones se dio cuenta de algunas cosas que posiblemente desde que ese texto fue elaborado, en este caso el manuscrito fue elaborado, el Códice Sinaítico fue elaborado, digamos que partiendo de la hipótesis de que sí es una de las 50 copias, hasta que Tischendorf lo tiene en su mano, él dice que él considera que ese texto ha pasado por lo menos por 5 manos. Y él, esas 5 manos que ha pasado, él lo llama grupo. Y los 2 grupos, yo solamente enumeré los primeros 2 grupos, que se conoce como el Aleph A, que es se podría llamar el manuscrito original, y hay un Aleph B, que se llama el primer manuscrito editado. El primer manuscrito editado, según Tischendorf, es un manuscrito que pudo haber sido editado a mediados del siglo VI. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? Lo que quiero decir es que el texto que hoy en día, paleográficamente, se conoce como el Códice Sinaítico, y que muchos paleógrafos y hasta la misma institución reconocida a nivel mundial, como lo que es la gente de Nestle y Alan, lo categorizan como un documento alejandrino, no pudiésemos hablar de un documento 100% alejandrino. De hecho, hay otros críticos que dicen que el texto no es un texto completamente alejandrino, que puede ser alejandrino en algunas digamos que en algunas áreas del documento, del Nuevo Testamento, pero no en todo el Nuevo Testamento. Y ellos hoy en día hay una postura que se conoce como que el documento es que tiene una categoría neutral. Pero en el texto de Mateo, en muchas porciones, el texto ya es un texto bizantino. Y cuando ya hablo de texto bizantino, estoy hablando de un texto bastante tardío ya. Aunque el documento sea un documento antiguo, ya ha pasado por varias manos. Y eso hay que considerarlo, porque no sabemos si dentro de esa edición está la inserción de ese término.
parucía, que solamente aparece en Mateo. Lo dejo al estudio. Otra de las cosas es cómo está distribuido en el Nuevo Testamento el término parucía. Aquí yo hice una especie de escalera para identificar el orden de cómo se escribieron o cómo se insertaron en cada carta, en cada evangelio, el término. Y fíjate esto, ¿no? Según la crítica, la alta crítica, ellos consideran que Primera Tesalonicense es Primera Tesalonicense, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Filipenses son los textos que se le atribuyen directamente a Pablo. Ajá. Según las nuevas investigaciones dicen que todos los textos que se conocen como los textos paulinos, solamente hay unos pocos que son de Pablo. Entre esos, Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Filipenses. En esas cuatro cartas, Pablo utiliza la palabra parucía 11 veces. O sea que cuando Pablo comienza a redactar cada una de esas cartas, quien inserta la palabra parucía por primera vez en el Nuevo Testamento es Pablo. Luego aparece Segunda de Tesalonicenses, que aparece 3 veces, que sabemos que no es una carta directamente de Pablo, sino de uno de sus discípulos. Por eso se conoce dentro de lo que es la crítica Segunda de Tesalonicenses como un deuteropaulino, como una carta deuteropaulina. Después viene la carta de Santiago, donde aparece la palabra parucía 2 veces. Mateo, que según la crítica histórica, ellos dicen que Mateo fue redactado en el año, aproximadamente en el año 80. Cosa que yo te digo con honestidad, yo dudo. Uh-huh. Yo dudo porque la información que hay, de testigos es muy vaga. De hecho, la única información que se tiene es una información de segunda mano, vamos a decirlo así. Es una información que cita Eusebio, citando a Papías del siglo II, quien dice que Mateo, que Papías conoce, son unos dichos de Mateo que provienen del Evangelio. Pero eso allí hay que escarbar, eso hay que analizarlo bien con lupa, porque todavía esa categoría de Evangelio en tiempo de Papías no existe. Entonces, eso es, como dice, eso es harina de otro costal. Pero ese tema sería muy importante estudiarlo y analizarlo, porque los evangelios todavía a mediados del siglo II no se conocen como documento como lo tenemos hoy en día. No existen tal cual documentos de ese calibre como lo tenemos. 28 capítulos, Mateo. No, eso todavía en el siglo II. O sea, en el siglo II tampoco había un Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No. De hecho, si te pones a revisar los primeros documentos de cada uno de los evangelios, ni siquiera el término evangelio aparece como título dentro de los documentos. Cuando tú revisas el Códice Sinaítico, el término que aparece allá arriba, en la parte superior de cada evangelio, es según Mateo, según Lucas. Todavía ni siquiera entra como una categoría ya definida evangelio. Esa categoría existía, pero no existía como nos quiere hacer saber hoy o nos quiere hacer creer hoy la crítica. Claro. O sea, yo de verdad allí yo difiero completamente porque no, o sea, la información que está es muy vaga y las citas que se hacen de los evangelios son muy vagas, o sea, es muy vaga. Son los primeros padres prácticamente ni citan a los evangelios. Y de hecho, las primeras citas que se hacen las hacen de Pablo y las hacen ya en el siglo II, como por ejemplo Orígenes cita a Romanos, etcétera. O sea, eso para mí es bastante cuestionable, ¿no? De verdad yo no me como ese cuento, o sea, yo de verdad no me lo como. Pero bueno, eso es otro tema. Luego viene Primera de Juan, que aparece una sola vez, y Segunda de Pedro, que aparece 3 veces. Este es también otro dato que es súper importante conocerlo, que es cómo está distribuido la literatura en el texto Evangelio de Mateo.
como saben todos los críticos, la mayoría de los críticos aceptan la idea de que Mateo es un documento que se escribió de varias fuentes. Se escribió de una fuente de Marcos. Por ejemplo, Mateo y Marcos tienen mucha información en común porque Mateo copia de Marcos. Cuando me hablo de Mateo, no me estoy refiriendo al autor Mateo, porque sabemos que Mateo como autor es un nombre, vamos a decirlo así, ficticio. O sea, Mateo, la persona de Mateo no existe. Mateo es un nombre que la comunidad le dio a ese evangelio. Y hay una explicación bien crítica sobre por qué se llama Mateo, por qué se llama Marcos y Lucas, etc. O sea, no son nombres de personajes que existieron en algún momento. Es la tradición. ¿Cómo? Es como la tradición. Es una tradición, exactamente. Y bueno, ahí está, en ese pequeño cuadro, ahí se puede ver cómo es que Mateo se alimenta tanto de Marcos, se alimenta también de otra fuente que se conoce como fuente Q, donde copia también donde Lucas también copia de esa fuente llamada fuente Q, y Mateo tiene información propia. O sea, Mateo tiene aparentemente tres tipos de información. Una información propia de él, que él mismo elabora en varias etapas. La elaboración del evangelio no se hizo en una sola etapa, se hizo en varias etapas. Entonces, hay una elaboración en varias etapas de su propio contenido. Hay una elaboración que se hace de Marcos, que él toma de algo que tiene Marcos. Y hay una elaboración que se toma de una tradición que recopiló algunos dichos de Jesús, que se conoce como fuente Q, que es un evangelio, vamos a decirlo así, o es un escrito hipotético. No se tiene en la mano, solo que se ha reconstruido esa fuente en función a la información que nos da Lucas y nos da Mateo. ¿Y por qué nos da Lucas y Mateo? Porque toda la información que contiene Lucas y Mateo, que Marcos no contiene, supuestamente la hipótesis dice que proviene de fuente Q. Ahora, ¿cómo se construye el discurso de Mateo 24? Este es un discurso que es súper complejo. O sea, hay muchos discursos dentro de la Biblia que son complejos, pero este es uno de los campeones de lo complejo. Es un discurso que, primero, no es un discurso original de Mateo. Mateo 24 no es original de Mateo, es un discurso que proviene de Marcos 13, capítulo 13. Otra de las cosas es que el discurso que Mateo elabora, tomando información de Marcos, también toma información de Lucas, pero no toma información de fuente Q porque fuente Q no maneja nada que tiene que ver con escatología. Y es extraño porque como es algo que la tradición, o sea, aquí hay algo que es muy extraño y hay que pensar y analizar, porque como es algo que la tradición, ¿no? Tiene en mente, tiene como recordatorio, no contiene información escatológica que tiene que ver con segunda venida. O sea, han pasado 40, 50 años, comienza a escribir Marcos, comienza a escribir Lucas, la fuente, esa fuente hipotética, no maneja ningún tipo de esa información. O sea, eso es extraño. O sea, ha escrito ya Pablo, ha escrito un poco de gente, y nadie diga nada acerca de eso. Siga sin tocarse ese tema que realmente hubiese sido fundamental, muy importante. Es que si el tema era medular dentro del cristianismo primitivo, vamos a llamarlo así, dentro de las comunidades primitivas, o sea, eso era para haber estado en todos los periódicos, vamos a decirlo así. Ajá. Eso era para haber estado en todos los periódicos, escribiéndose, o sea, tenía que haber información de eso, cosa que no lo hay. Bueno, vamos a seguir. Otra de las cosas que también es importante entender, Carla, es que cómo se construye un discurso, cómo se construye un relato, en este caso Mateo 24. Todo relato, más que todo lo que es en los evangelios, siempre comienzan por dichos. Los recordatorios son, Jesús dijo algo y de ese dicho se transformó luego en un hecho.
Entonces vinieron y si Jesús dijo X frase, a esa frase le elaboraron un escenario que vendría siendo el hecho del escenario, Claro. el escenario. Ahora, a ese escenario tiene una segunda capa que se llama, que lo que ya no lo hace Jesús, sino que lo dice ahora la comunidad. ¿Y qué hace la comunidad? Elabora ahora una teología. O sea, ya hay un escenario, ya hay un dicho, ya hay un escenario. Ahora vamos a insertar teología dentro de ese escenario. Y teología dentro de ese escenario podrían ser palabras que Jesús dijo, pero venimos y le anexamos dos cosas, tres cosas más para que tenga ahora un trasfondo teológico. Porque la Biblia es un libro teológico, no es un libro de crítica textual, es un libro teológico. Y tiene la información que se maneja es teológica. Y dentro de esa teología, obviamente está fundamentada en una doctrina. Toda teología está fundamentada, tiene como trasfondo una doctrina. Esa doctrina, luego se hace la redacción, porque ya se tiene el documento ya prácticamente elaborado, se hace después el discurso, y eso termina siendo algo que se llama un complejo. O sea, ¿el complejo qué? El complejo es, digamos que la acumulación o la inserción de una gran cantidad de información que una la pudo haber dicho Jesús, otro lo pudo haber dicho a la comunidad, otro lo agregaron, otro lo quitaron. Toda esa información en común se transforma en algo que se llama complejo. ¿Qué hay que hacer? Tenemos un documento que ha pasado por varias manos, por la comunidad, por Jesús lo ha dicho de su boca, pero no sabemos qué fue lo que realmente dijo, si lo dijo o no lo dijo. Eso no lo sabemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dentro de lo que es el aparato cuando se analiza desde la crítica. Una de las cosas que yo hago es, primero es desconstruir el complejo. O sea, ese descomplejo hay que desconstruirlo. Es como un rompecabezas. O sea, tenéis que separar otra vez las piezas para saber en verdad cuál es el orden que va. Claro, O sea, para ir paso a paso hay armándolo. muchas piezas. Lo vas a desarmar. El complejo hay que desarmarlo para saber ahora qué dijo Jesús, qué no dijo, qué dijo la comunidad, qué no dijo la comunidad. Y fíjate que aquí hay un ejercicio bien importante, ¿no? Que ocurre en Mateo, que es el tema de cuáles son los títulos que Jesús se le van insertando dentro de los relatos. Por ejemplo, aquí se utiliza una herramienta en crítica textual, que por cierto, estos son conceptos de geología, estratificación, estrato, esos son conceptos que se utilizan en geología, que tienen que ver con lo que es las capas de la Tierra, ¿no? Los estratos, las capas de la Tierra. Entonces, estos conceptos geológicos, la crítica digamos que lo tomó prestado y hoy en día se utilizan dentro de la crítica para construir lo que se ha desconstruido como texto. El complejo, si lo querés desconstruir, tenemos que ver ahora cómo lo vamos a construir. Y para poderlo construir, necesito utilizar estas ideas que se conocen como estratos y eso, para saber qué fue lo que se dijo, qué fue lo primero que se dijo y cómo eso se fue cambiando en el transcurso del tiempo. Entonces, fíjate una cosa, el tema de la evolución de los títulos en cuanto a Jesús. Jesús, en el texto de Mateo, utiliza varias palabras. A Jesús lo llaman de diferentes formas. Lo llaman maestro, que según el análisis que he hecho del texto, cuando hice el proyecto de Mateo, es el análisis en cuanto cuando las veces que los discípulos lo llaman maestro, creo que esa información que está allí, creo que es la más antigua. O sea, Jesús era visto como un rabí. Para los discípulos Jesús es un rabí que está aperturando una comunidad de gente que se le está uniendo, les está hablando, y bueno, y eso para la primera comunidad, en este caso la comunidad de Jesús, Jesús es su maestro. Jesús es su maestro, y por eso es que utilizan términos rabí, maestro. ¿Qué opina usted acerca de esto, maestro? ¿Qué quiere usted acerca de eso? Y creo que ese sería, en el caso de Mateo, el estrato más antiguo. O sea, los estratos cuando Jesús le hacen mención acerca de él como maestro, creo que es el estrato más antiguo. Después hay un segundo estrato que se conoce como el estrato meso o medio, que es cuando Jesús lo comienza a llamar profeta.
profeta, profeta, porque el profeta, y comienzan a darle algo, comienzan, no, que el profeta de Galilea, que entonces cuando ya comienza el término profeta, que por cierto es un término que aparece en Mateo 22 veces, fíjate cómo va en aumento los términos, ¿no? Los términos más antiguos, por lo general, siempre son los que menos ya se repiten. Por lo menos maestro se dice solamente 12 veces. Ya profeta se dice 22 veces. O sea, ya es un término que ya ha reemplazado prácticamente la categoría de maestro. Ahora es profeta. Y el profeta de Galilea, el profeta de aquí, el profeta de allá. O sea, ya Jesús para la comunidad ya ha tomado ya otro nivel, vamos a llamarlo así, en cuanto a títulos. Y hay un último estrato, que es el estrato mucho más moderno, en donde ya Jesús ya pasa a ser de profeta y ya lo comienzan a llamar Mesías. O sea, ya hay, vos ves allí una... ¿Y quién dicen ellos que soy yo? Y dicen, no, el Cristo, el Mesías. O sea, ya comienzan a hacer ese tipo de palabras. Ahora, lo que hay que estudiar aquí y analizar es si realmente los discípulos dijeron eso. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el maestro? O sea, eso es lo que hay que ahora analizar. Dentro del Evangelio de Mateo, eso es uno de los términos que hay que analizar. Hay otro término que yo dejé allá abajo, abandonadito allá abajo, que sería bueno estudiarlo en algún momento, lo dejé con un asterisco, que es el tema de que el Hijo del Hombre, el término hijo de hombre. Ese también es otro término que utiliza mucho Mateo, que por cierto no es un término de Mateo, es un término que Mateo toma prestado, pero también lo utiliza mucho y se le atribuye a Jesús como título. O sea, ese es otro título de Jesús posterior, hijo de hombre. Que también es importante señalar algo ahí. Pablo, que es el primero que escribe, no utiliza esa palabra nunca. Pablo nunca utiliza la palabra hijo de hombre. Nunca. Y eso también hay que analizarlo. Bueno, vamos ahora a analizar un poco el tema de la evidencia interna. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Antes de entrar al capítulo 24 de Mateo, es importante señalar algunas cosas. Según cómo está estructurado el Evangelio, o sea, el Evangelio hace ver de que el texto de Mateo no comienza en el capítulo 24, sino en el capítulo 21, donde lo que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. Bueno, ahí hay algunas cositas importantes para analizar y una de las cosas que hay que ver es el tema de que, bueno, a Jesús lo reciben con palmeras, lo reciben con una serie de cosas y bueno, el tema ahí de la crítica, ellos dicen que eso posiblemente, ese evento, si realmente existió, posiblemente tuvo que haber acontecido 6 meses antes de su muerte. Y ellos, por el tema de las palmeras, de que en Jerusalén no habían palmeras, eran palmeras que compraban, etcétera, 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 ellos consideran de que esa posiblemente sea la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, que Jesús va a Jerusalén y bueno, y va a participar de esa fiesta allá. Pero hay algo bastante interesante, que a Jesús, aparentemente, según la versión de Mateo y también la de Lucas, a Jesús no lo conocen en Jerusalén. O sea, aparentemente se ve aquí por el texto que Jesús no lo conocen. Y quien realmente lo conocen o saben acerca de él, lo identifican como un profeta de Galilea. ¿Por qué? Porque aquí el texto evangelio de Mateo está jugando a una idea que es una idea antigua. Y es que Jesús es visto aquí como el Eliseo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque acuérdate que Juan es el Elías. Entonces, cuando Elías muere, ¿quién queda en sucesión de Elías? Eliseo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Jerusalén se ha quedado sin profeta. Y Jesús viene a Jerusalén, ¿no? Pero el profeta de Jerusalén en tiempo de Jesús es Juan, el Bautista. Pero Juan ha muerto. Juan ha muerto, Jerusalén no tiene profeta y Jesús va a profetizar por Juan.
Ya Juan había dicho en capítulos anteriores, había hablado acerca del tema del reino y que esto se va a acabar y esto le queda poco, pero no había más nadie que dijera o que le diese continuidad al discurso de Juan. Entonces Jesús viene a Jerusalén, aprovecha la fiesta, viene, se aparece y comienza a darle propaganda o continuidad a la propaganda que Juan en algún momento lo había hecho. Eso es importante. Javier, me llama Dígame. la atención algo que estáis diciendo sobre que Juan sería Elías y Jesús sería Eliseo. Eliseo, por lo que dice la Biblia hebrea, multiplicó panes. Y luego tenemos en los evangelios a Jesús multiplicando panes, pero no solamente panes, también peces. Y resucita. Claro, o sea, es superior a Eliseo. Sí, por supuesto. Resucita, multiplica panes, es que es la misma idea. De hecho, Jesús es visto en el Evangelio de Mateo como también, él tiene varias figuras. Él representa varias figuras de la antigüedad. La estructura principal, el cuerpo principal del Evangelio de Mateo es un cuerpo donde se le presenta a Jesús no como el Mesías, sino que se presenta como un nuevo Moisés. O sea, para Mateo, Jesús es el segundo Moisés que tiene potestad de cambiar la ley, de quitar y de poner. Esa eso es lo que Mateo en su tesis, ¿no? Llamarle evangelio, quiere elaborar. O sea, este hombre es un profeta como Moisés y tiene la facultad de reemplazar todo, lo que le dé la gana, como quiera. Entonces, obviamente, como el texto también está permeado de varios estratos y está permeado de varias teologías, para algunos lo ven como el Moisés, también se puede ver por allá como el rey, como un reemplazo al reino de David, también se ve como Eliseo. O sea, ¿por qué? Porque es que el texto tiene entretejidos teológicos. O sea, hay un entretejido teológico que hay que sacarlo, hay que, digamos que desmembrarlo para saber cuál es primero, cuál es el otro después, quién dijo esto y quién dijo aquello. Esa es una de las razones, fíjate que esa es una de las razones por la cual la gente hoy tiene hoy tantas denominaciones. Trinitario, unitario, binitario, que si no, que si en el nombre de Jesús, que si en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que realmente el texto te habla de las tres condiciones. Ajá. O sea, el trinitario tiene la razón cuando dice, no, pero que es que ahí se ve la Trinidad. Y es verdad, se ve la Trinidad. Sí se ve la Trinidad. No, porque ahí no se ve la Trinidad, se ve uno solo, es el Padre. Y es verdad, también se ve el Padre. ¿Pero por qué? Porque hay varias capas. Hay varias capas. Lo que ocurre con la salvación, o sea, la salvación se pierde y te muestran argumentos. La salvación no se pierde, claro, te muestran argumentos. Claro, porque son capas teológicas que van una encima de la otra. Pero como están a veces hasta cruzadas, vos decís, ya va. O es Dios o no es Dios, pero no parece Dios, parece hombre, pero no parece hombre, parece Dios. Entonces, eso se debe es a la misma elaboración ¿cómo se llama? De teología entretejida o cruzada, superpuesta, que bueno, no te hace, o sea, no te da una clara visión de qué es lo que es realmente el texto. O sea, hay textos que yo los defino como complejos y se le llaman complejos es porque hay mucha teología cruzada allí. Y vos tenés que decir, ya vaya, vamos a separar esto y vamos a ver cuál es la teología más antigua, cuál es la teología que le sigue. Hay un proceso, las teologías tienen un proceso evolutivo, porque ellas son unas capas que se van insertando dentro del texto hasta que el texto se elabora ya y se define por completo. Esas capas a veces se contradicen y muchas están forzadas, están dentro del texto y se ven muy forzadas y ahí es cuando el crítico dice, ya va, esto no tiene sentido. No tiene sentido, porque fíjate que lleva un discurso y de repente para y hace otra cosa y después le da otra vez continuidad al discurso. Te voy a poner un ejemplo, se puede ver claramente en Mateo. El tema de la parábola del sembrador. Jesús comienza hablando de la parábola y explica y dice, y empieza a hablar de la parábola del sembrador, esto y aquello. De repente, la parábola termina. O sea él dice que se va aparte con los discípulos y comienza a hablar de otras parábolas.
Empiezan a citar de otras palabras mucho más pequeñas, que aparece de la palabra de la perla, la parábola, empiezan a hablar de otra serie de parábolas y después, o sea, se ven que esas parábolas, ese cuadro de parábolas que le continúan a la parábola del sembrador, después viene y dice, Señor, explícanos la parábola. Y explica la parábola del sembrador. Entonces, ahí vos te das cuenta y vos decís, ya va. Jesús debió haber explicado la parábola del sembrador de manera inmediata. ¿De dónde salen este conjunto de parábolas dentro de la parábola del sembrador que no tienen sentido? Porque ya aparece la parábola ¿cómo se llama? Del grano de mostaza. Aparecen varias parábolas que si vos te pones a ver, no tienen nada, no tienen relación a la parábola del sembrador. No tienen relación, pero están insertadas. Porque tienen, o sea, ¿quién las insertó? Las insertó bajo un programa teológico. Hay un programa teológico y por eso es que esas parábolas que están allí metidas dentro de la parábola del sembrador aparecen. Pero esas parábolas no debiesen estar allí. De hecho, te voy a dar otra información adicional. Las parábolas que aparecen allí, su mayoría provienen de dichos de Jesús. Sí son dichos de Jesús, porque esas parábolas se encuentran casi que de manera exacta y precisa en el Evangelio de Tomás. Los dichos, el evangelio que está por allí, que muchos se lo atribuyen, que piensan que hubo una redacción mucho más temprana de dicho de Jesús, por el formato. Muchos dicen que ese fue el formato, es más, muchos alegan de que el formato original de los evangelios eran dichos y no eran discursos de milagros, no. Muchos dicen que el verdadero mensaje del texto de cuanto a lo que son los evangelios eran dichos. Y por eso es que el formato del evangelio de Tomás aparece de esa forma, a través de puros dichos muy pequeños, y parte de esos dichos los tiene Mateo. Parte de esos dichos, Mateo los tiene dentro de su contexto. Entonces, para darle continuidad al tema, ¿no? Hay algo que es importante aquí aclarar, y es el tema que es de Jesús, ¿no? Jesús le quiere seguir dándole continuidad al profeta Juan, porque bueno, Jesús se viene a Jerusalén. Jerusalén no tiene alguien, un profeta que se siga proclamando y pronunciando. Jesús viene a hacer ese papel de Juan. Viene a hacer ese papel, viene a aprovechar que hay fiesta y comienza a hablar. Y bueno, y le da continuidad y comienza a hablar del mensaje de Juan. ¿Cuál es el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús? Es uno solo, el reino de los cielos o el reino de Dios. Ahora, fíjate algo. Yo estaba revisando el tema del reino de Dios o el reino de los cielos. Y es algo importante lo que te voy a decir. La palabra reino de Dios, que es lo mismo que decir reino de los cielos, el cual Mateo no utiliza. Por ejemplo, Mateo es el único que utiliza la frase reino de los cielos. Marcos no lo utiliza ni Lucas lo utiliza. O sea, Lucas cuando va a hablar acerca del reino, siempre dice el reino de Dios. Reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Pero me causa un poco de, digamos, me da un poco de idea que Mateo en algunos textos, en 3 textos, aparece la palabra reino de Dios. Y eso no es un término que está en el vocabulario, no, del escrito más antiguo de Mateo. Porque el escrito más antiguo de Mateo es reino de los cielos, porque es un escrito, si decimos que el texto de Mateo es un texto que fue redactado para una comunidad judía, en donde la palabra Dios no se utilizaba por tema religioso, sino que se reemplazaba por el reino de los cielos, por el término cielo. Entonces, se puede observar aquí, de acuerdo al texto base del Códice Sinaítico, que venimos hablando, que estamos utilizando para la elaboración del tema de hoy, es que reino de Dios, las 3 veces que aparece, son textos tardíos de Mateo. O sea, que sí está dentro del Códice Sinaítico, pero no pudo haber estado en una redacción temprana. Entonces,
aparece, por ejemplo, en Mateo 12:28, pero qué casualidad que Mateo 12:28 es un texto de Marcos. Mateo 21:31 es un texto que es original de Mateo, pero estamos hablando de un Mateo tardío, o sea, de una redacción tardía, que no sabemos en qué momento se insertó eso, no sabemos. Pero sí se sabe que es tardíamente por el tema de que hace mención al reino de Dios y no hace mención al reino de los cielos, como debió haber hecho mención, porque es el lenguaje que Mateo maneja. Otra de las cosas es que, fíjate, cuando seguimos revisando el discurso que dijimos que comenzaba en Mateo capítulo 21, cuando vamos al capítulo 21, verso 46, que habla acerca de los labradores, fíjate que el discurso de los labradores, que es un discurso bastante antiguo, dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenían por profeta. Esa frase que aparece en el versículo 21:46, le tenían por profeta, Marcos no la utiliza ni Lucas la utiliza. El único que la utiliza es Mateo. Porque para Mateo, vuelvo y te repito, Jesús es un profeta. No es el Mesías. El Mesías es para otros, pero para el texto base de Mateo, ese texto se sustenta es que Jesús es profeta. Es un maestro y es un profeta. O sea, hasta allí llega. Todo lo que se elabora en función a que si es el Mesías o no es el Mesías, es una redacción tardía. Luego viene el capítulo 22, habla acerca de las parábolas de la boda, es un texto original de Mateo porque Lucas ni Marcos lo tienen. Después viene el pago de los impuestos, que es un texto de Marcos. Aquí hay algo bastante interesante porque este texto de Marcos es un texto mesiánico. O sea, que quien lo insertó, ya lo insertó tardíamente para ya no hacer ver a Jesús como Mesías, como profeta, sino como Mesías. Después viene la resurrección y los saduceos, que es un texto, ese es un texto también muy tardío, y de hecho, eso es un texto paulino. El texto de la pregunta de los saduceos con la resurrección es un texto paulino. Y hay evidencia interna de por qué es el texto paulino, porque en el término de resurrección que ocurre allí en Mateo, la única vez que aparece la palabra anástasis, que es la palabra que se utiliza para resurrección, para resucitar, la única vez que aparece ahí. Las otras veces que se utiliza la palabra resurrección en Mateo, se utiliza otra palabra y no es anástasis. Entonces, quien utiliza realmente esa palabra anástasis es Pablo. O sea que aquí hay un texto de la comunidad. Este es un texto de la comunidad, obviamente paulina, en Mateo. Y hay otros elementos que se pueden analizar después. Después viene el tema del gran mandamiento, que es un texto también de Marcos. Y después viene la idea también. El capítulo 22 es un texto, es un capítulo prácticamente mesiánico. O sea, ya la comunidad ha insertado ese capítulo para hacer ver de que Jesús ya no es un profeta, sino que ya es el Mesías. Porque fíjate que viene después el capítulo 22, el versículo 41 al 46, donde dice, ¿de quién es el hijo del Cristo? O sea, y aquí la cosa ya ha tomado otro nivel. O sea, ¿de quién es hijo del Cristo? Que si es hijo de David, porque no puede ser hijo de David, porque le dice Señor, etcétera, etcétera. O sea, ya ha tomado otro rumbo. Después viene el capítulo 23, que es un capítulo que del versículo 1 al versículo 36 es un capítulo que proviene de Mateo, es un texto de Mateo. Y después vendría los últimos versículos, que es un texto compartido con Lucas, que es el lamento sobre Jerusalén, que es cuando Jesús comienza a lamentarse de Jerusalén antes de entrar al capítulo 24. Ese es el panorama. El panorama es que vemos una elaboración de Mateo, cómo ve a Jesús como profeta, pero ya sus últimos capítulos que se están acercando al 24, ya Jesús se está ya viendo como el Mesías. Ya hay como que algunas ideas mesiánicas. Y cuando entramos al capítulo 24, que para muchos escatólogos lo llaman el pequeño apocalipsis, porque consideran o piensan que el término apocalipsis tiene que ver con destrucción o fin del mundo, cosa que no tiene nada que ver. Apocalipsis no tiene nada que ver desde ningún punto de vista filológico a algo que signifique fin del mundo.
O sea, es un término que el cristianismo se apropió también Hollywood y Ajá. le dieron esa interpretación. O sea, Cuando yo era cristiana, yo le tenía miedo al libro de Apocalipsis. claro, por supuesto. Entonces, le llaman al texto de Mateo, capítulo 24, lo llaman, o el de Marcos 13, que es su texto base, y Lucas lo llaman el pequeño Apocalipsis, y la gente piensa que ese texto es un texto apocalíptico, y nada que ver. Es un discurso escatológico que vamos a estudiar y que vamos a analizar. Ahora, fíjate, en el capítulo 24, ese capítulo 24 de Mateo es un capítulo de Marcos. O sea, Marcos es el primero que elabora ese discurso. El primero que elabora ese discurso es Marcos. Y me llama la atención algo, que aquí es donde entramos en el detalle del tema del día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con la venida. Marcos dice que saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificio. Aquí hay lo que te decía ahorita, aquí hay una idea de que Jesús como que no conoce el templo. O sea, mira, y cuando tú lees a Lucas que dice, y a unos que hablaban de ello, el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas. O sea, y le dicen, mira todas estas cosas. ¿Entendés? O sea, ve esto, es una cosa inmensa, impresionante. Ve todo lo que ve todo lo que ha hecho Herodes. O sea, ve todo lo que... Y de hecho, el templo está en remodelación casi que hasta, si no recuerdo, creo que lo remodelan hasta principios de los años 60. O sea, creo que 60, 62, ahí termina la remodelación del templo. O sea, la cosa era algo gigante, magnífico, estaban invirtiéndole una cantidad de dinero allí. Entonces, fíjate que Jesús no conoce el templo, o no tiene, creo que no tiene, según para los sinópticos, Jesús es primera vez que va al templo, para los sinópticos. Ahora, para el Evangelio de Juan, que no es un texto sinóptico, ya Jesús da como que en el texto del Evangelio de Juan, sí da como que la idea de que ya Jesús ha ido varias veces al templo, por lo menos unas 2 o 3 veces. Por eso es que todo el mundo saca la cronología del ministerio de Jesús de 3 años y medio, no lo sacan por los evangelios sinópticos, lo sacan por el Evangelio de Juan. O sea, el Evangelio de Juan es lo que más o menos ellos creen que Jesús pudo haber durado del ministerio. O sea, esa idea proviene del Evangelio de Juan, no de los sinópticos, porque de los sinópticos el ministerio de Jesús no duró más de 2 años. 3 años y medio, 2 años, no hay más de eso. Pero por el Evangelio de Juan se cree que pudo haber durado un poco más, como 3 años. Porque él va para varias fiestas, o sea, hay varias fiestas que él asiste, y bueno, da como que esa idea, ¿no? Ajá. Entonces fíjate que dice, en Marcos él dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Fíjate la palabra que él utiliza en Marcos. Marcos le dice maestro. Ajá. Vamos otra vez al texto base. ¿Cuál es la palabra más antigua que se utiliza a Jesús? Maestro. Maestro, mira qué piedras. O sea, no le dijeron Cristo, no le dijeron Mesías. Ni profeta. O sea, maestro. Profeta. ¿Entendéis? Maestro, mira qué piedra. O sea, mira el edificio, mira. Entonces, ¿qué Jesús responde? La respuesta que da Jesús fue la respuesta del profeta. Dice, de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al templo. Cuando Jesús sale del templo, Jesús ve el templo y decreta de que no va a quedar ahí piedra sobre piedra. O sea, todo esto se va a venir a tierra, se va a venir abajo. Luego viene el versículo 13, 3 y 4, ¿no? Donde dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Pero fíjate cómo dice Marco. Marco dice que solamente escucharon la respuesta de Jesús 4 personas. Dice Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Le preguntaron aparte. O sea que quedaron 8 por allá que no sabían que Jesús les respondería. O sea, ni siquiera siguieron la tarea de acercarse ahí a ver qué respondía Jesús. Dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué está hablando? De la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Ellos no están preguntando de ninguna manera, no, algo que tenga que ver con segunda venida. Dice que ellos le están pidiendo es una señal. Nosotros necesitamos que tú como profeta nos des una señal de que esto va. ¿Cuándo es qué señal
nosotros necesitamos saber o ver o conocer para saber de que esto ya va a acontecer, lo que tú me estás diciendo, porque ellos lo tienen como profeta a Jesús. O sea, en el Evangelio, Jesús se ve ahí como un profeta. Entonces viene, fíjate cómo dice Mateo dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron aparte, diciendo, Mateo no dice quiénes se acercaron. El que dice quiénes se acercaron es Marcos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Fíjate, son las mismas preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? Fíjate, Mateo cambia y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del mundo. Y del fin del mundo. En otras traducciones aparece y del fin del siglo, que es la traducción correcta, pero aquí tradujeron, según las versiones modernas, fin del mundo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Yo decía, yo siempre me he preguntado, siempre, desde hace 20 años me he preguntado, pero es que ¿cómo ellos van a formular esa pregunta de qué señal habrá de tu venida si es que Jesús está con ellos allí? O sea, ellos no piensan de que Jesús va a morir, ni que lo van a enterrar, ni que va a resucitar el tercer día, ni que se les va a aparecer después de 40 días. O sea, ellos no están pensando en eso. O sea, ¿de dónde ellos pueden sacar de su cabeza una idea de qué señal habrá de tu venida? ¿Pero qué venida? Si yo estoy con ustedes aquí, estamos compartiendo, me están enseñando el templo, la estoy pasando bien con ustedes, o sea, o sea, estamos juntos. Ellos están pensando de que el reino Jesús lo va a restaurar como profeta. O sea, ¿de dónde? O sea, esa pregunta no cabe. O sea, esa pregunta no tiene sentido desde el punto de vista como lo plantea hoy el cristianismo tradicional. No tiene sentido. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué venida? Si yo no me he ido para ningún lado. ¿Qué venida si ni siquiera ustedes saben que yo pronto me van a matar, me van a crucificar, me van a enterrar, y menos sabe que va a resucitar? Menos. De hecho, cuando lees a Lucas, el último capítulo de Lucas dice que fue a partir de allí, de la resurrección, que para ellos se les abrieron las escrituras. Cuando van camino de Maús. Sí. O sea, ellos hasta los momentos, ellos están compartiendo con Jesús como compartir con cualquier persona. No saben que va a morir en algún momento, no conocen el futuro, no saben qué va a pasar en el futuro. Ellos los que creen es que Jesús es su maestro, es su profeta y está con ellos allí decretando algo. O sea que la palabra, esa expresión, ¿qué señal habrá de tu venida? No tiene sentido. O sea, no tiene sentido desde la perspectiva cristiana, pero sí tiene sentido desde un análisis filológico en cuanto a lo que es la palabra venida, que está muy, por cierto, está mal utilizada en ese tema. Y dice, y del fin del mundo. Cuando tú lees Lucas, dice lo mismo, dice, y le montaron, dinos maestros, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de cuando estas cosas estén por suceder? Fíjate que Lucas tampoco utiliza la palabra venida. O sea, en Lucas la palabra también está ausente. Volvemos otra vez a estudiar la palabra parusía. Es importante esto. Esto es como dice, esto es la base filológica, etimológica para entender esta palabra. O sea, aquí está la clave. Si nosotros logramos entender bien qué significa parusía, no vamos a tener problema en ninguno de los textos en donde esa palabra aparece. Fíjate, ¿no? Parusía es un término que aparece 24 veces en el Segundo Testamento o Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento. La Biblia cristiana. Esa palabra parusía, ¿ah? La Biblia cristiana dicen otro. Sí, otro dicen Biblia cristiana, exactamente. Entonces, esa palabra parusía es una forma, es un sustantivo del verbo pareimi, que significa presencia. O sea, la traducción correcta sería, ¿qué señal habrá de tu presencia? ¿Entendés? De la presencia. No estamos hablando de venida, porque venida no es parusía. Parusía es presencia. No está hablando de venir, porque es que no se ha ido para ningún lado. Él está allí. Javi, tengo una pregunta. Dígame. Yo he escuchado de los preteristas cuando ellos hablan de la parusía y que todo había ocurrido en el año 70, que en el año 70 había sido esta venida, esta segunda venida del Señor, y todo había ocurrido en este año, o sea que todo estaba cumplido. Claro. ¿Es así? Fíjate, como ellos lo interpretan?
Fíjate, yo por muchos años, yo manejé esa opción preterista. Esa opción que aplicaban los preteristas, yo la manejaba también de la misma manera, hace muchos años atrás. Pero me di cuenta que el preterismo también cae en el mismo error. Porque el tema aquí con el tema de la parucía, es que no está mal cómo el preterismo la define. El problema con el preterismo es que ellos le atribuyen una segunda parucía, y no hay una segunda parucía en la Biblia. O sea, no hay segunda venida en la Biblia. Parucía hay, pero es una sola. Parucía hay, es una sola. O sea, Jesús vino ya y ya. O sea, esa es la única parucía que hay. La parucía es la que ellos están viviendo en el momento del discurso. Ajá. Que está ahí O él, con sea, ellos. ellos están ahí. O sea, parucía es estar presente. De hecho, parucía es un término que se utiliza en griego de manera pasiva. O sea, es un término pasivo, no es un término activo. O sea, y, y está ahí, pues presente con ellos, hablando, Claro, comiendo, turisteando, está de turista. O sea, claro. él está con ellos allí. Allí se utiliza la palabra parucía y ya lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa? Que los traductores, de manera malintencionada, para darle sentido a la teología que venimos hablando, no traducen parucía, no traducen presencia como el término correcto, traducen venida. Y venida no es parucía, no es parucía en ningún momento. Entonces, cuando tú estudias cada parucía en cada uno de esos textos, tanto en Mateo, en Corintios, te das cuenta que en todas las traducciones tradujeron venida, excepto en Filipenses. Porque como en Filipenses no se está hablando de la venida de Cristo, sino que se está hablando es de la presencia que está haciendo Pablo en el escrito. Entonces allí sí dijeron ellos, no, vamos a traducirlo presencia porque aquí el tema aquí no es escatológico. Y ya lo vamos a ver. Fíjate, parucía es un término, primero, como te dije, pasivo. Es un término que se utiliza de manera pasiva. No indica nunca en la escritura algo que va a venir o regresar. Porque la palabra de venir o regresar ya existe en griego. Es erkomai. O sea, ya hay una palabra que representa, que sustituye a venir, a venida o regreso. Es erkomai. Sino algo que ya se encuentra presente. Y el ejemplo más claro, no hay un ejemplo que explique mejor parucía que Filipenses 1, 26, 27, donde dice Pablo que él está presente allí con ellos para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia. Allí ellos sí traducen presencia, no traducen venida, porque el traductor que sí está consciente que es parucía, no le conviene poner venida porque no tiene sentido, porque él no tiene alguna trascendencia escatológica. Entonces viene y dice, vamos a ponerle la palabra como es, presencia, que es la palabra correcta. Claro. Dice, en mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Ah? Hubiesen puesto para que abunde vuestra gloria en mí por Cristo Jesús, por mi venida, también esperan a Pablo después, esperan a Jesús y esperan a Claro, Pablo. claro, 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 por supuesto. Entonces le dice, entonces fíjate, ¿no? Parucía, que es utilizada ahí en Filipenses 1, 26, 27, dice, solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que o sea, vaya a veros, o que esté ausente. Y aquí yo resalté el término ausente porque ausente es el antónimo de presente. Y la palabra ausente en griego es la palabra apousía. Estar ausente, o sea, no estar allí, se utiliza apousía, y estar en presencia de alguien o de la comunidad, se utiliza la palabra parusía. Entonces, ¿qué es parusía? Parusía es estar presente, no es esperar a alguien, no es que venga alguien. No, no, no. Parusía es estar allí, presente. Ajá. Hay un pasaje, a mí me recuerda, hay un pasaje que, ¿te acuerdas cuando Pablo lo perseguía a la iglesia? Sí. Y Jesús le dice, y se le aparece Jesús, Camino a Cristo, y le Damasco. dice, ah, Camino a exactamente, dice, Damasco. Pablo, ¿por qué me persigues? La pregunta allí es, ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia, a la comunidad. Ahora, fíjate que
el texto dice, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, el texto te indica de que el perseguir a la iglesia es perseguirlo a él. Ajá. ¿Qué dice la iglesia que es Cristo? ¿Qué dice Cristo que es la iglesia? Su cuerpo. Cuando vos lees los escritos de Pablo en función a la iglesia, que habla acerca del nuevo hombre, habla del cuerpo de Cristo, habla de todo. ¿Quién es la iglesia para Pablo? Es la parucía. La parucía es la iglesia de Pablo. La parucía no es un acontecimiento. La parucía es la presencia de la iglesia en tiempos de Pablo. Eso es la parucía. Pablo, ¿por qué me persigue? La parucía no es un evento escatológico. La parucía no es un evento escatológico, ni que sucedió en el año 70, ni que va a suceder. La parucía es la iglesia como cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la parucía, la iglesia. Jesús, supongamos, vamos a partir de, y para que lo veamos más claro, vamos a partir de la idea de que existe una segunda venida. Vamos a partir de una idea hipotética, que no existe, pero vamos a partir de esa idea. Vamos a ver, una segunda venida. Ok. Jesús muere. Jesús resucita. Jesús se le aparece a los discípulos. Ya, ahí está. Ya hay una segunda venida ya. Ya se les apareció ya, después que resucitó. O sea, ya se les apareció por segunda vez. Ya, ¿para qué lo vas a esperar si ya resucitó y se les apareció nuevamente a los discípulos? Ya hay una segunda venida, si lo vemos desde ese punto de vista. O sea, ya. Y se le apareció a Pablo. Ya no hay una segunda venida, hay una tercera venida, porque también se le apareció a Pablo. Dice que se le apareció a los 12, después se le apareció no sé cuánto. O sea, que estamos hablando de que si nosotros que seguimos utilizando esa palabra de venida como un evento que se conoce como una segunda venida, entonces ya ha venido como 20,000 veces. Muchas veces, sí. Entonces no podemos hablar de segunda venida. Entonces alguien me diría, segunda venida. Segunda venida, amigo, no existe en la Biblia. No hay algo que se llame segunda venida en la Biblia. No hay, no existe. Es una elaboración teológica. No existe segunda venida. No, en ninguna manera, de ninguna manera existe segunda venida. No hay un texto que diga segunda venida. Alguien me podría decir, no, pero ¿y el pasaje que aparece en Hebreos capítulo 9? El pasaje que aparece en el capítulo 9 de Hebreos, que dice, y aparecerá por segunda vez, no tiene que ver con una segunda venida. Porque el texto de Hebreo no es un texto escatológico. Es un texto doctrinal. Ya aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. Eso no tiene nada que ver con escatología. Ella está hablando de que Jesús está haciendo ahora la función del nuevo sumo sacerdote. Y que tiene que aparecer por segunda vez como sumo sacerdote. Pero está hablando de un tema doctrinal, no está hablando de un tema como acontecimiento que va a suceder. No está hablando de eso. O sea que segunda venida no es un tema del cristianismo. Es un tema que se elaboró, como lo vimos en la historia, muy tardíamente, en el siglo XVIII, siglo XIX, y se fue elaborando hasta que hoy en día se ha hecho carne en cada una de las personas. Pero no es un tema dentro del cristianismo. No hay un pasaje en el cristianismo que te diga que hay una segunda venida. Ahora, si hace mención de una venida, dice la venida del Señor, que el cristianismo lo reinterpretó, eso también es otro tema, como la venida de Cristo. Pero la venida del Señor no tiene nada que ver con la venida de Cristo, que ese es el tema que vamos a tocar más adelante, que es la venida del Señor. Y cuando dice que el Señor va a descender en una nube o va a descender en un caballo, o sea, ¿a qué se refiere cuando habla de la venida del Señor? Que el cristianismo vino y dijo, no, aquí la venida del Señor es Cristo, la venida de Cristo, y vamos a darle más ideas. Vamos a darle más ideas teológicas para decir que es la venida de Cristo, que es lo mismo que sucedió, para dar un adelanto, que es lo mismo que sucedió con el cristianismo cuando hablan de la profecía de Isaías.
de Emmanuel, allá en Isaías, allá, o sea, en Isaías, que habla acerca de, ¿qué dijo el cristianismo? No, no, eso no es ninguna profecía de Isaías, eso es la profecía va directa para Cristo, y nosotros nos la vamos a reinterpretar, y vamos a decir que, bueno, que Cristo nació de una mujer virgen, y esto y aquello. De la misma manera ha hecho el cristianismo con otros textos, de la misma manera. Lo ha reinterpretado, lo ha reajustado, pero no son reajustes prematuros, porque en el tema, con respecto al tema de Jesús y Isaías, y el pasaje de Isaías, el pasaje profético de Isaías, podríamos decir que es un tema de los primeros siglos, del primero, tercero, cuarto siglo. En este caso no estamos hablando de un tema de un tercer o un cuarto siglo, estamos hablando de un caso de que ya han pasado más de 1500 años. O sea, la reinterpretación es de 1500 años. No es una reinterpretación 1500, 1600, 1700 años. La reinterpretación es una reinterpretación que manejaban los padres de antiguos no, esa interpretación no existe. Esa interpretación no existe y por tanto, como no existe, tú ves la ausencia en toda la tradición del cristianismo que va desde la muerte de Jesús hasta los apóstoles, hasta los primeros padres, hasta cuando se comienza a constituir el Nuevo Testamento, se establece, se canoniza, etcétera. Tú ves la ausencia de que de que la mención de la segunda venida no aparece. Nadie habló de segunda venida. O sea, hablan del fin del mundo, sí se habla del fin del mundo. De hecho, la teología de Agustín y hay otras teologías que también hablan del fin del mundo, pero no de segunda venida. Y que no es lo mismo, claro. Que no es lo mismo. Así que, para terminar y para concluir el tema del día de hoy, parusía, que está muy mal traducido dentro de lo que es el Nuevo Testamento, de las 24 veces que aparece, no se puede traducir de ninguna manera como venida. De ninguna manera. Tenemos que darle el sentido correcto a esa traducción. Y la traducción es presencia. ¿Qué señal habrá? De la presencia, de mi presencia. Y vamos a hablar de por qué Mateo inserta esa palabra parusía dentro del texto. ¿Qué quiere decir Mateo cuando habla de la presencia? Porque ya ahí cambia el sentido. Ya cuando se lee presencia, ya se está refiriendo a otra cosa, no a una segunda venida, como un hecho. Entonces, te dejo allí la palabra en griego de la próxima clase, que es la palabra aion, que muy mal traducido como fin del mundo. Y bueno, yo creo que sería la próxima palabra que pudiésemos estudiar para darle continuidad al discurso de Mateo 24 referente al discurso del Monte de los Olivos. Claro, y también va a quedar pendiente lo que dijiste, la diferencia entre la venida del Señor, que lo toman y lo acomodan como venida de Cristo. O sea, es súper importante que puedas por ahí enseñarnos la diferencia en eso. Sí, de hecho, cuando se utiliza parusía en algunos escritos que no son paulinos, como por ejemplo los escritos de Santiago, los escritos de Pedro, se ve claramente, tú ves claramente allí que la venida del Señor, que se traduce, que se traduce muy malamente, no está haciendo énfasis a la venida de Cristo. O sea, no hay venida de Cristo para el cristianismo en el siglo I. No hay venida de Cristo porque ya Cristo está reinando con la iglesia en tiempos de Pablo. O sea, ellos no están esperando algo que ya ellos tienen. Buenísimo. O sea, Pablo, ¿por qué me persigue? O sea, porque Cristo está en la iglesia. O sea, Cristo es el, digamos, es el cuerpo que representa como la iglesia, pues. O sea, Pablo no está esperando nada. Ahora, Pablo puede estar esperando otras cosas. Sí está esperando otras cosas. Pablo tiene una expectativa escatológica, pero la expectativa escatológica de Pablo no es la venida. La expectativa escatológica de Pablo es otra cosa. Entonces tenemos hartas reuniones para agendar, para grabar tú y yo. Bueno, sí. Vamos a ver hasta dónde nos lleva, hasta dónde llegamos con esto. Entonces nos despedimos, Javi, agradeciéndote esta majestuosa exposición y esas diapositivas, oye, están geniales, me encantaron. Dale, tranquila. Entonces, dejamos la continuación para la próxima semana.
Y bueno, espero que la gente lo vea, lo disfrute. Si hay preguntas a través del canal, que salgan todas las preguntas y estamos para responder. Para eso estamos, para Claro. responder a la gente y que la gente se, se, se llene de claridad, de entendimiento, Buenísimo. porque es la manera de que las personas puedan ser libres, pues. Exacto. Y bueno, no, quizás no va a ser del gusto de todos porque sabemos que es una doctrina bien fuerte, bien fundamental dentro del cristianismo, lo de la segunda venida del Señor. Así que los hermanos que te van a mandar al infierno, que lo hagan con amor, que todo sea en armonía. Sí, sí. Sí, eso es entendible. De hecho, no me están mandando al infierno, no es primera vez que me mandan al infierno, tienen como 20 años mandándome al infierno. Bueno, Y bueno, pero bueno, la idea es esto, o sea, la idea es aclarar. Hay algo que es importante y es que nosotros tenemos hoy en día una ventaja, o sea, y lo quiero dejar como reflexión, quiero dejar una reflexión. Nosotros tenemos hoy en día una ventaja, tenemos algo que se llama tecnología, tenemos algo que se llaman documentos. O sea, nosotros tenemos hoy a la mano los documentos que muchas personas no pudieron tener por muchos años, por muchas décadas, por muchos no sé, por mucha gran cantidad de tiempo. Nosotros tenemos hoy manuscritos en nuestras manos, tenemos información, tenemos tecnología, tenemos estudios, tenemos análisis. Y hoy en día la perspectiva interpretativa debería cambiar. O sea, no podemos seguir jugando a qué dice el comentario de la Biblia que se escribió hace 200 años atrás. No podemos seguir en ese juego porque ahorita no hay motivo ni razón para eso. O sea, si usted quiere aprender de manera, digamos que de manera correcta, la información usted la tiene. El Internet, que es una bendición, nos dio la oportunidad de que podamos accesar a los documentos que están, ya están. Todos esos documentos están fotocopiados, están escaneados, alta resolución, está toda la información está y hay que analizarla. O sea, no dejes que otra persona lo analice por ti. O sea, analiza tú la información, verifícala, compruébala. O sea, verifica si realmente la traducción es correcta. O sea, hoy no se tiene que ser un experto ni en griego, porque es que ya todas las herramientas están. Hay herramientas donde ya construyen todo lo que es la morfología, la gramática en griego, te da todas las definiciones, hay diccionarios de eso, hay documentos que tienen todo lo que es la parte de los léxicos. Toda la información está. Usted tiene que accesar a esa información y comience a escudriñar de manera seria y responsable el texto. Cuando usted comienza usted comienza a revisar, a escudriñar, a investigar, a analizar el texto de manera responsable, con los documentos a la mano, los documentos que tenemos hoy en día, que son las antiguas copias de los originales o las copias más antiguas, no sé si llaman los originales, pero esa información a usted le va a aclarar muchísimo el panorama. O sea, no deje que otra persona le saque las conclusiones. Usted saque sus propias conclusiones porque usted tiene esa capacidad de hacerlo. claro, y las herramientas están como bien has dicho. Claro. Entonces, nos despedimos. Dale, nos despedimos. Sí, y de aquí en unos días más, este video ya va a estar en el canal y seguimos dándole con más grabaciones, Javi. Dale, pues. Dale, que tengáis buenas noches. Voy a dormir, mañana me toca trabajar. Chao.